El otro día estaba mirando algunos videos sueltos en internet pensando qué tema podría llegar a elegir para justamente el episodio de hoy. Y en esos me encontré con una serie animada de cuando yo era muy pequeño, Los Supersónicos. Posiblemente te acuerdes si sos de mi generación, y si no, te cuento que era una historia de una familia en el futuro llamada Los Supersónicos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con el episodio de hoy? Y la verdad que tiene que ver desde la parte del nombre, desde el sonido. Quienes me conocen saben que suelo conectar cosas que a veces son muy distantes, y este es uno de ellos. Así que hoy vamos a hablar del jardín sónico, haciéndole una guiñada a esta serie animada. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde te comparto técnicas, estrategias, noticias, curiosidades, entrevistas y mucho más para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Y volviendo a esta serie animada en donde habían naves voladoras, robots que pasaban la aspiradora, casas flotantes en la altura, que nos llevaban a imaginar un futuro como un lugar lleno de cables, pantallas y luces parpadeantes. Pero si te dijera que el verdadero jardín sónico, lo que vamos a ver hoy del futuro, no tiene nada que ver de tecnológico, pero sí mucho de diseño inteligente. A esta altura, en donde en el podcast llevamos más de 400 episodios hablando del jardín, de las cosas que nos ofrece, de la vista, de los colores, de la floración, de la textura del follaje, volúmenes, alturas, aromas, que muchas veces usamos para activar recuerdos, pero no nos hemos detenido en un sentido, ese sentido que solemos dejar en silencio, el oído. Así que hoy vamos a ver algunas estrategias para diseñar ese jardín sónico, una atmósfera acústica viva, capaz de enmascarar el ruido del tráfico urbano, atraer la avifauna más melodiosa y crear una partitura natural que cambie con cada estación. Así que prepárate porque hoy vamos a hablar del paisaje que se escucha. Y lo vamos a hacer luego de recordar a nuestro gran patrocinador PersonalGardenShopper.es, la tienda online de jardinería número 1 de toda la península ibérica. Así que si estás en España y alrededores y necesitas algo para decorar y mejorar tu jardín, ¿a dónde vas a ir? PersonalGardenShopper.es. Y ahora sí, podemos empezar con aquellas plantas que parecen hablar con el viento, que incluso me atrevería a decir que es un músico formidable, pero que necesita los instrumentos adecuados para sonar. No todas las hojas suenan igual, y el secreto está en la rigidez, en la forma y en la densidad del follaje. Así que si querés crear un susurro constante y relajante, la mejor aliada es la familia de las gramíneas ornamentales. Especies como el Penicetum alopecuroides o la cortaderia o los miscanthus tienen hojas finas y alargadas que al chocar entre sí con una brisa leve generan un sonido envolvente muy similar al oleaje del mar. Es lo que podríamos llamar ruido blanco natural dentro del paisajismo. Por otro lado, si buscas un sonido más rítmico o de percusión suave, tenemos que acudir a árboles de hoja caduca con pecíolos largos y flexibles, y aquí el rey es el Populus tremula o álamo temblón. La estructura de sus hojas hacen que vibren rápidamente con el menor soplo de aire, produciendo un chasquido metálico suave y chispeante, casi como si estuviera lloviendo levemente sobre un jardín. Y no podemos olvidar al bambú, a Phyllox tachys, donde sus cañas rígidas y huecas chocarán entre sí cuando el viento sea más fuerte, aportando un sonido seco, casi exótico, que nos transporta inmediatamente a un templo zen. Y ahora, avanzando un poco, ¿qué pasa cuando queremos tapar el ruido de la ciudad? Cuando queremos generar una barrera acústica de enmascaramiento. Porque la mayoría de nuestros jardines no están en la mitad de una reserva natural, están cerca de una carretera, de vecinos ruidosos o del ajetreo de la ciudad.
Y aquí es donde el diseño sónico se vuelve una herramienta técnica más interesante. Y hay dos formas de combatir el ruido indeseado: bloquearlo o enmascararlo. Para bloquearlo, un error muy común es pensar que un seto fino de plantas actuará como un muro de hormigón. La realidad fisiológica es que las plantas absorben las ondas sonoras de alta frecuencia, pero dejan pasar las graves. Para un aislamiento real necesitas densidad y capas. Combinar un cierre vegetal con follaje perenne tupido, como el del laurel o el del viburno, a diferentes alturas, árboles, arbustos medios y tapizantes, creará una especie de esponja acústica. Pero la mejor estrategia es la del enmascaramiento. El cerebro humano tiene una capacidad limitada para procesar sonidos simultáneos. Entonces, si introducís una fuente de sonido constante y agradable en primer plano, tu mente ignorará el ruido de fondo, el del tráfico. Y la clave, por ejemplo, el agua en movimiento. Pero aquí tenés que tener algo en cuenta. No todas las fuentes sirven. Un pilón donde el agua cae plana produce un sonido sordo. Lo que buscamos es el gorgoteo de una pequeña cascada de piedra o una fuente con caída de varios niveles. Ese murmullo es el que rompe el estruendo de la ciudad y centrará tu atención auditiva en tu propio espacio. Otra estrategia a emplear es la de atraer verdaderos cantantes. Y aquí entonces podemos decir que un jardín sónico sin fauna o sin avifauna es como una sala de conciertos sin músicos. Si queremos una banda sonora viva, necesitamos invitar a los mejores vocalistas de la naturaleza, y aquí hacemos referencia a las aves, pero también a los insectos polinizadores. Y en cuanto a las aves, además de que nos brindan ese canto, tenemos una relación con ellos a nivel neurológico en la cual el canto del ave es lo que más nos ayuda a relajarnos. Por lo tanto, tenemos un dato neurocientífico que valida, si queremos decirlo así, la incorporación de plantas que atraen aves. Entonces, volvemos. No es solamente colocar un comedero con semillas que compramos en el supermercado. Se trata de diseñar la estructura del jardín para su hábitat acústico. Los arbustos de valla para el invierno, por ejemplo, si plantás piracanta, cotoneaster o ílex, asegurás la presencia de mirlos, de zorzales, y los mirlos en especial tienen uno de los cantos más aflautados y complejos de la fauna urbana. Pero volviendo a las plantas, la idea es colocar flores ricas en néctar para el zumbido de fondo, ese zumbido de los abejorros y de las abejas, en plantas como la salvia o la equinacia o el lilo, que generan una sensación de vida inigualable durante la primavera y el verano. Es una prueba sonora de que tu ecosistema también está funcionando. Y por supuesto, en este diseño tenés que pensar en las zonas de refugio denso, es decir, las aves no cantan estando al descubierto si se sienten amenazadas. Necesitan algunos arbustos más frondosos, densos, donde posarse a cantar al resguardo de los depredadores. Y el último punto de diseño que voy a compartirte tiene que ver con los pavimentos y los pasos. Porque muchas veces nos olvidamos de el sonido de las hojas en otoño cuando las pisamos, es decir, nos olvidamos de las texturas del suelo bajo nuestros pies. Y la pregunta es, ¿cómo suena tu jardín cuando caminas por él? Un sendero de losas de hormigón o de baldosa es mudo, no aporta nada. Sin embargo, si utilizas, por ejemplo, grava fina o un triturado de corteza de pino, creas un crujido orgánico con cada paso. Ese sonido, similar al de pisar las hojas en otoño, te obliga instintivamente a bajar las revoluciones, a caminar más despacio y a conectar con el entorno. Por el contrario, los senderos flanqueados por plantas tapizantes que invaden ligeramente el camino, como la menta o el tomillo, no solo te van a ofrecer un tacto mullido casi silencioso, sino que al pisar, sus bordes también liberan una fragancia exquisita. Es decir, estás armándote un combo sensorial
tanto para el oído como para el tacto y el olfato. Por lo que, si volvemos a esto del futuro, de la serie animada de los supersónicos y pensamos en cómo puede evolucionar el paisajismo, la verdad que yo no creo que consista en llenar un espacio con altavoces sumergibles, con tecnología estrambótica digna de esta serie animada. El verdadero lujo del diseño moderno es saber escuchar a la naturaleza y darle las herramientas para que se componga su propia música. Así que, la próxima vez que salgas a tu jardín, a tu terraza o incluso cuando visitas un parque público, cerrá los ojos durante un minuto. Analizá qué escuchás. ¿Es ruido plano? ¿Es el tráfico? ¿O hay una sinfonía vegetal esperándote? Y antes de despedirme, te propongo un reto para esta semana. Identifica una zona de tu jardín que esté en silencio visual y piensa qué planta con movimiento, qué fuente o qué arbusto para aves podrías añadir para darle voz. Con esto llegamos al final del episodio. Espero que te haya gustado. Si es así, déjamelo saber en comentarios, compartí el episodio, suscríbete al podcast si no lo has hecho y visita los enlaces de valor que te dejo en la descripción. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.